Ujú. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Hablemos claro y de frente, no queda ya entre nosotros ni compasión. Tus cosas me dejan seco e indiferente, tus besos ya no me dan frío ni calor. Bueno, primero de todo, el cine kinky es un cine de urgencia social, es decir, es muy coyuntural, está totalmente relacionado con lo que está pasando y vierte una opinión o una ideología sobre los sucesos de actualidad. Y lo que quieren los autores es pronunciarse sobre el presente social o sobre el presente político de la época. Tuviste mi vida entera puesta a tus plantas, hiciste de mi cariño tu propiedad, pagabas con dos caricias y eso no basta, no puedo seguir fingiendo tranquilidad. Digamos que las concomitancias que tenían unas películas con otras se desarrollaban siempre en los barrios periféricos de las grandes ciudades, en los barrios obreros, tanto en Madrid como en Barcelona, que venían de la inmigración de los años 50. España se convirtió, digamos, se transformó de un país rural a un país urbano, ¿no? Y tuvieron que construir esas chabolas, esas barracas, ¿no? Era donde vivían, en una España donde se está atravesando una crisis en la época de la transición grandísima, en la crisis del petróleo, donde muchísimas familias y padres de familia en ese momento no tenían trabajo, y donde los jóvenes, para poder tener unos duros, unas pesetas, ¿no?, pues empiezan a robar. Éramos todo comunidad que veníamos del mismo sitio, veníamos de hambre, veníamos de todo, nos agarrábamos, mucha gente, mis padres y de estos se agarraron a trabajar porque tenían oficio. Pero los niños que estábamos en el campo de las botas, el único oficio que teníamos era a tirarnos piedras uno al otro. O sea, y eso te obliga a estar en la calle todo el día, te obliga al final empezamos robando en el colegio y a acabar robando por todo. Y no te quedan lágrimas, me marcho, queda con Dios. Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas. Fue limpiar la cara a las barracas, o sea, hacer las barracas para arriba para limpiar la cara a Barcelona, intentar sacarnos para hacer ellos más turismo, hacer Barcelona más turística. Ya estaban cara pensando al 92. La sociedad nos culpaba a nosotros por robar y por eso, pero por otra parte también no se nos obligaban a hacerlo. O sea, era en el sitio que veías que no entraba nada para comer en casa, pero nada literal. O sea, hoy en día tenemos ayudas sociales y ayuda. Yo cuando estoy hablando veníamos del campo de la bota que pasábamos a la mina y no había nada. Machutes no, ni cucharas impernadas de heroína, no más jóvenes llorando, no chilla, solamente oír tu nombre causa ruina. Machutes no, ni cucharas impernadas de heroína, no más jóvenes llorando, no chilla, solamente oír tu nombre causa ruina. Por otro lado, se basa en la perspectiva del delincuente, es decir, es un cine que está disparado desde el delincuente, no desde el policía, que eso sería lo que lo define clarísimamente, lo que polariza el cine policíaco del cine de delincuencia, ¿no? En esa perspectiva sí que observamos algunos episodios que aparecen recurrentemente, como el relajo y el consumo de drogas, como el episodio del tirón, el acto delictivo, el episodio también del ocio, ¿no?, de una vez que se tiene el botín o lo que sea, pasarlo bien, salir, la música. Hay toda una penetración también de todas las formas de entretenimiento y de ocio propias de los 70 y de los 80 que venían de un entorno más internacional. Yo me levanto un día más y todo es igual, la mamá se ha ido a currar,
Vamos a aprovechar, busco un pollito para empezar, vacíame un cigarro ya. Ay, que te lo voy a explicar. Yo me drogo, ¿qué más da? Sé que no puedo parar, siempre quiero mucho más, me meto hasta reventar. Y yo tengo que robar, y yo tengo que pasar, llegaría hasta matar por la puta droga. Buscan la veracidad y eso hace que casi siempre, o en la mayoría de los casos, se valgan de actores que son realmente delincuentes en la vida real. Eso ya viene de un tipo de cine diseñado en el localismo italiano. Películas de muy bajo presupuesto, con equipos pequeños, ¿no? Con mucha cámara en mano, mucho retrato a lo primero que sale porque no había mejor oportunidad de hacer una segunda toma. La juventud de aquellos años necesitaba un aliciente y lo encontremos en las películas esas. O sea, la gente que estábamos en la calle nos vimos reflejados en esas películas porque era la vida de nosotros. O sea, como ellos habían 5.000, ellos tuvieron la suerte que dieron con el director de cine, pero podía haber cogido a cualquiera, que la vida de todos era la misma. Me siento identificado por figuras, por cosas que veo, no por cómo ellos reflejan la de esto. Puede haber de real nombre, pero ni situaciones la han querido cambiar, hay hechos que son de otras personas, que han hecho otras personas, pero yo creo que eso siempre ha sido por la versión que ellos han contado. Pienso yo, viendo la película, no han dejado a los actores ser ellos. Si ellos por sí mismos los hubieran dejado hacer el papel como ellos lo han vivido y como ellos son, las películas hubieran tenido un cambio totalmente distinto a lo que son. O sea, no pueden ser veraz, o sea, no puede ser un documento vivo documental. O sea, puede ser un documento de algo que ha ocurrido, pero ya ficcionado, que no llegan a saber lo que es real o a distinguir de lo que es real de lo que es falso documental. Bueno, aquí la prensa fue muy hábil a la hora de intentar confundir deliberadamente lo que ocurría dentro de la pantalla y lo que ocurría fuera. Os pongo un ejemplo, había a veces atracos que se producían en la vida real, pero que en el periódico los estaban ilustrando a través de fotogramas de perros callejeros, es decir, que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Cada vez que ponían la película en los cines, decían que aumentaban los robos, ¿sabes? En Barcelona y en todos lados, no era eso, los robos seguían siendo lo mismo, porque para ir al cine también robábamos un coche para ir al cine. Todo lo que tiene que ver luego con las persecuciones de policía y tal es algo como un poquito más peliculero, ¿no? Es un poquito más que se ficciona en las películas pues para que haya esa motivación de acción de película de policías y ladrones, ¿no? Pasa el canutito, pero ya. Primito, ya he llegado, traigo aquí un regalo, sé que os va a gustar, yo ya lo he probado, falta la mitad, pero aún queda placa, todo y todo para fumar, con cada cara yo toco el cielo, con cada cara yo voy más ciego, con cada cara yo toco el cielo. Se desarrollaban esas películas, yo tenía esa edad, ¿no? Y eran las películas que luego veíamos con mis amigos, ¿no? Cuando íbamos los sábados o los domingos a sesiones dobles famosas de los cines de barrio, y os aseguro que cuando estaba en una de estas películas era completo vivirlas de una forma tan intensa que cuando a lo mejor escapaba el torete de la policía de una persecución, los chicos se ponían a aplaudir. Era una cosa bestial, ¿no? De esa cosa de héroe de barrio, ¿no? Eso que configura también, pues, que muchos jóvenes que no tenían demasiadas alternativas, cuando salían a la calle, pues intentaban emular a esos héroes, ¿no? Y entonces ellos también se ponían a hacer pequeños hurtos, ¿no? El cine era un modelo para la realidad. El Vaquilla, por ejemplo, cuando entra en prisión aquí en La Modelo, lo primero que se encuentra es un chaval que le dice: yo aprendí a dar mi primer tirón viendo tu película, viendo Perros Callejeros. Es decir, que el cine también era modelo para la realidad. Y yo creo que esa es la magia y lo que hace prodigioso al cine kinky, precisamente todos esos trasvases entre realidad y ficción. Hace poco, un chaval de 17, 18 años ingresó en prisión y me dijo:
hostia, tú eres el Vaquilla y tal. Oye, mi primer delito lo cometí después de haber visto la película Los callejeros, ¿no? Y él me lo decía con como un acto heroico, ¿no? Yo, en cambio, sentí lástima en ese momento, ¿no? El cine kinky no deja de ser una consecuencia de la iconización de la delincuencia. Unos fueron estigmatizados y otros iconizados, es decir, en su momento, por ejemplo, el Vaquilla, el Torete y tal, el cine kinky que sale sobre todo del territorio catalán, sí que había una visión sobre estos personajes como que la sociedad como ente tiene que arrepentirse porque hay unos jóvenes que están cometiendo delitos y algo malo habremos hecho, un estilo muy José Antonio de la Loma. Un reducido grupo de menores, entre los 12 y 16 años, lanzados a una vertiginosa carrera de delitos hasta hace poco exclusivos de los malhechores más veteranos. Miles de coches robados y estrellados, asaltos a tiendas, robos de armas, atracos a parkings, gasolineras, incluso a bancos. El Pacorro, 14 años, muerto al ser sorprendido robando un coche. El Loquillo, 13 años, muerto de un tiro durante una fuga en coche robado. Pepe el Majara, 15 años, muerto al asaltar un parking. El Maito, 15 años, muerto al estrellarse el coche robado que conducía su hermano. Frente a ellos hay que sumar las víctimas causadas entre las fuerzas del orden y las personas sobre las que ejercieron todo tipo de violencias. El problema existe, está ahí y no podemos volverle la espalda. Todos estamos implicados en el problema y en el fondo todos somos culpables y a todos nos toca hacer algo por remediarlo. Sin embargo, en Madrid, el delincuente juvenil de las películas de Eloy de la Iglesia son mucho más explosivos, mucho más pop, son mucho más atractivos también, y hay una visión de ellos más como icono pop, en realidad. Así que ya en su momento había dos visiones diferentes. Su cara en un papel, porque roban farmacias y algún coche también. Vamos para allá. Jaro está en la calle, sin sitio donde ir. Solo junto a Mercedes puede sobrevivir. No le alcanzará. Si llega a la frontera se podrá escapar. No le alcanzará. Bueno, la música en el cine kinky es que es fundamental, claro, porque forma parte de ese territorio emocional del delincuente juvenil. También encontramos la polarización que hablábamos antes Madrid-Barcelona, es decir, Eloy de la Iglesia está vinculando la delincuencia juvenil, navajeros, el pico, colegas y tal, más al rock urbano, pero en Cataluña el cine kinky se vincula más a la rumba y a la rumba caño roto, que es un tipo de rumba también muy callejera, que el grupo más conocido, más representativo de esa línea serían los Chichos. El kinky madrileño, que es, como decíamos, es más sofisticado, es más pop, es más consumista, le gusta ir a conciertos, tomarse tripis, llevar chupas súper molonas, tal, esté vinculado a ese tipo de música también más internacional, que sería el rock. Y luego es más lógico que aquí en Cataluña pues fueran los Chichos y la rumba, que también tienen una raíz muy catalana, la que recogiera más el fenómeno kinky. Los Chichos y los kinkis de aquí, bueno, y el Vaquilla, eso era todo uno, ¿eh? O sea, realmente los Chichos contribuyeron a la figura del Vaquilla y a su blanqueo, digamos, porque si recordáis, Yo el Vaquilla, que es del 85, sale a la vez que un disco de los Chichos que también se llama, creo que se llama Yo el Vaquilla también, pero vamos, en el cual hacen como una narración de la vida del Vaquilla, en plan, tú eres el Vaquilla alegre bandolero, que lo que ganas, no lo que robas, no, lo que ganas, repartes el dinero. Ya me dirás tú, el Vaquilla, en plan Robin Hood, ¿no? Hay como una especie de apoyo por parte de los Chichos a esa mitificación de la figura del Vaquilla. O sea, que los Chichos pusieron todo lo que podían y más, precisamente para contribuir a esa imagen positiva del Vaquilla. Alegre bandolero, porque lo que ganas, repartes el dinero. Tú eres el Vaquilla de buenos sentimientos y al final dependes de un simple carcelero. Tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que ganas repartes el dinero. ¿Para qué te juegas? La vida no lo entiendo, si al final dependes de un simple carcelero. Cuando surge, sí que es un poco un cinema verité. Se ponen delante algunos actores que realmente no eran actores, sino que eran chicos sacados de la calle, ¿no? Y que eso le daba como esa veracidad también al cine. Y sí que actúa en el contexto del cine español
como un cine exploitation, es decir, como un cine en el cual la gente ve por primera vez en las pantallas españolas los barrios, la entrada de la aguja en la vena en el caso del consumo de drogas, niños fumando, o sea, toda una serie, unas representaciones muy transgresoras para la época y reales. Aquellas películas eran eminentemente reivindicativas y eran eminentemente muy críticas, ¿no?, con el Estado y de las cosas. Somos pocos, realmente pocos, los que dentro de la literatura, del cine, de todo el mundo de la expresión, nos preocupamos de los problemas marginales, de los problemas del suburbio, de toda esa masa que rodea la gran ciudad y que son de alguna manera como ciudadanos de tercera, a los que no se les da cabida ni en la literatura ni en las pantallas. Lo que me importa y el motivo de la película es precisamente que el público conozca la verdadera imagen de Juan José Moreno Cuenca y enterrar la del Vaquilla, porque a través de algunos medios de información excesivamente sensacionalistas se ha creado una imagen que no tiene nada que ver con la real suya. La película lo deja muy claro y espero que esto sea beneficioso para él. ¿Sabe, sin embargo, que hay mucha gente a quien molesta que se pueda hacer de algún modo ídolos a quienes consideran simplemente delincuentes? Aquí no se trata de hacer ídolos, sino todo lo contrario, hacer bajar a esos ídolos del pedestal. Pienso que el mass media los ha deshumanizado, pero los ha llenado de otras cosas, ¿no? Quizás no sabemos cómo eran originalmente estos personajes, pero sí que tenemos una idea aproximada de cómo al final pueda ser la personalidad de cada uno de ellos. Han sido un poco llenados por el público y por sus expectativas. Te pongo, por ejemplo, el caso del Vaquilla, que yo creo que realmente es el más llamativo de todos porque es como la celebrity de los kinky por excelencia, ¿no? Es la que al final, es quien hace al final un biopic de su propia vida desde la cárcel, que es Joel Vaquilla, que es del 85. Entonces el Vaquilla es un personaje clarísimamente modelado por esa circunstancia de ser un delincuente que muy joven es llevado al estrellato y que después es seguido por los medios hasta el final de sus días. Nosotros hoy nos queríamos fijar en un recluso famoso. Uno de los delincuentes más famosos de la historia de este país. El Vaquilla. El Vaquilla. El Vaquilla. El Vaquilla. No ha dejado de llamar la atención de todos los medios de comunicación. Vamos a repasar su vida. Todos querían parecerse al Vaquilla. Bueno, soy un ídolo. Claro, eso es lo que le mato. Tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Tú eres el Vaquilla, el bueno sentimiento, si al final dependes de un simple carcelero. En el caso del Pirri y el Jaro, claro, murió muy jovencito también. Es un personaje casi de leyenda, porque de lo que se sabe el Jaro es lo que aparece en los periódicos. Pero quien sí se ha vuelto un personaje de leyenda es José Luis Manzano, ¿no?, que es el que hace del Jaro. Porque el Jaro tenía unos problemas, según cuenta el guión, ¿no?, un poquito chungos, por decirlo así de alguna manera. Y yo no tengo esos problemas, entonces pues no podría ser lo que es el Jaro. ¿Pero has visto alguna gente a tu alrededor que sí los ha tenido parecidos? Sí, mucha. Mucha gente del barrio tienen esos problemas que tiene el Jaro. O sea que como el Jaro hay cientos y cientos, ¿no? Y son personajes que son realmente, sí que creo que somatizan todo aquello que el público quiere ver de ellos, ¿no?, que es la naturalidad, el salvajismo propio de la delincuencia juvenil, ¿no?, un punto un poco punk de no hay futuro, ¿no?, y ellos muy permeables a lo que la sociedad realmente pedía de ellos. En la prensa hubo claramente dos tendencias. Bueno, primero sería la prensa, digamos, especializada de crítica de cine, que el cine kinky le parecía un horror. Eloy de la Iglesia y José Antonio de la Loma siempre fueron criminalizados por la crítica de cine. Eso es una cosa, la prensa especializada. Ahora bien, la prensa en general tenía dos vertientes. Una era la punitiva, digamos, ¿no?, la de castigo. Estos chavales hay que tenderles la mano, decía Simón Andreu, que es el actor, ¿no?, hay que tenderles la mano, pero con el puño cerrado, para darles bien fuerte, porque son la escoria de la sociedad, tal. O sea, que había una parte de la prensa que criminalizaba. Pues empieza a crear, dentro de la opinión pública,
una especie como de temor o miedo a todos estos jóvenes que en las barriadas robaban, ¿no? Incluso cuando salían del perímetro de su barrio, ¿no? Pues ya en las zonas más céntricas, donde estaba otra clase social media, un poco la burguesía y tal, ¿no? Pues el temor a robarles el reloj o a robarles en la calle o tirarles, pegar un tirón. Todo esto va cultivando en los medios, ¿no? Como un enfoque de que existe una delincuencia juvenil, de que existe la figura del delincuente y un temor a salir por la noche, ¿no? Y vamos a empezar presentándoles a ustedes a un actor de cine que ha hecho 4 películas, a pesar de su juventud, que ha tenido un enorme éxito en estas 4 películas y que ahí está, con 2 películas en cartel. Se llama José Luis Fernández, simplemente, aunque los amigos le llaman Pirri. ¿Cuántos años tienes? Yo 17. ¿Tú eres un actor de cine entonces? Sí. ¿Cuál era tu papel en Los Navajeros? ¿Y cuál era tu papel en Maravilla? Un chaval también, un golfillo, ¿no? Que se dedicaba a dar palos por ahí. Que no tiene nada que ver contigo, por supuesto. Claro. Nada, digo yo. Nada. La tercera película. ¿Y ahí cuál era tu papel? Pero siempre haces el mismo papel, pero por alguna razón. Yo qué sé, ¿no? No sé. Parece que estás temblando. ¿Qué va? Tranquilo, ponte bien, hombre. Otra. Tranquilo, relájate. Pon las manos encima de la mesa si quieres. Siéntate cómodo. ¿Eh? Pero siempre haces de lo mismo. ¿Y qué hacías antes de hacer cine? Me buscaba la vida de otra forma, ¿no? ¿De qué forma? Cuéntame. ¿Y dónde estaba el negocio entonces? ¿Y se puede ganar la vida uno así? ¿Y qué haces cuando no haces cine? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Y de qué vivías? O que me... Yo qué sé, pues... ¿Alguna vez has tenido algún problema de esos que reflejas luego en las películas? ¿Qué va? O sea, con la policía o con... De vez en cuando, ¿no? ¿Y por qué? Nada. ¿Y por qué te han confundido con otro? Yo qué sé. ¿Qué hacía el otro? Tú no estás fichado, supongo. Ni nunca has tenido problemas con la policía. No. Nunca has hecho nada malo, pero tú no tienes nada que ver con el papel de las películas, ¿no? Nada. ¿Sí o no? No. ¿Tienes la documentación en regla y todo eso? Sí, todo en regla. ¿Cuántas multas te echan a ti al cabo de la semana? ¿Tú nunca? Yo nunca. ¿Seguro? Seguro. ¿Lo podrías decir en voz alta? Que sí, ¿eh? ¿Nunca has tenido nada? Nunca. Pero luego había otra parte de la prensa que digamos que hacía una especie como de sentimentalización del delincuente juvenil. Y me estoy acordando de la revista Pronto, por ejemplo, y este tipo de revistas de consumo femenino a veces, en las cuales aparecían seriales sobre el vaquilla, ¿no? Así me hicieron delincuente, y cosas así como para hacer un tema más amarillista. Estas 2 vertientes del periodismo estaban aludiendo en realidad a 2 periodistas muy claramente. Uno era Luis del Olmo, que sería como el castigador, y la otra era Encarna Sánchez. Yo lo veo como que nosotros le estábamos dando dinero a ellos, porque de alguna manera yo hoy en día, después de vivir todo lo que he vivido, me doy cuenta que de todos los problemas que tenemos nosotros es que está comiendo muchísima gente. Si nosotros dejáramos de tener ese problema, ¿qué pasaría? En su momento este cine sí que tenía como esa aproximación, digamos, un poco voyeurística, que producía bastante morbo en el espectador, pero que es un poco también la base del cine exploitation, ¿no? Explotar todos aquellas pasiones, digamos, que están alojadas en cada uno como humano, y que tú cuando lo ves en la pantalla te dejas fascinar también un poco por eso. Les era muy difícil salir también del entorno de barrio donde volvían, ¿no? Tú haces una película, estás en Berlín, con las cámaras, aquello es como estás como una élite, pero amigo, al día siguiente tu casa donde duermes con tus padres o tal es en el barrio, y en el barrio hay otras problemáticas, y ahora es como ¿quién te va a llamar para hacer otra película? Entonces a lo mejor no te llama nadie porque no perteneces a ese mundo. Has sido famoso los 5 minutos que decían de Andy Warhol. Entonces de repente vuelves a no tener una peseta, ¿no? Y de nuevo te dicen unos amigos, oye, mira, que hemos pensado que vamos a dar un palo porque no sé qué, y al final dice, pues contad conmigo. ¿Qué ocurre con estos chavales? Pues con estos chavales que, bueno, eran conocidos en su barrio por sus propios amigos, pero nada más. Imaginaros que hacen este tipo de películas y de repente su foto está en todas las carteleras de los cines de toda España, en todas las revistas en su momento como Fotogramas, todas las revistas de cine, e incluso les quieren hacer entrevistas, ¿no? De repente su ego sube muchísimo, ¿no? De repente ellos, que fue algo de lo positivo, digamos, de hacer estas películas, se lo creyeron de manera que vieron en el cine una alternativa para pertenecer al mundo del cine, para seguir haciendo películas, otros papeles, ¿no? Y para salir de la calle, ¿no? Salir de esa delincuencia, de esa mala vida. Pero el problema fue la droga.
Fue algo que en ese momento todo lo que ganaban se lo gastaban pues en sexo, drogas y rock and roll, por decirlo pronto y fácil, pero en ese momento la heroína pues le fue consumiendo. La heroína se le llevó para adelante, que murieron casi todos de sobredosis, ¿no? Yo hablo hoy en día después de haber pagado 23 años. O sea, yo me enganché a la heroína con 12 años y si no llego a entrar con 16 en la cárcel estaría muerto, o sea, lo tengo clarísimo. Y como yo, pues nos pasó a la mayoría. Otro sitio de desahogo que encontremos era la cárcel, nuestro desahogo y nuestra salvación. Evidentemente es un tipo de cine que transcurre en los 70 y los 80 y ese tipo de cine ahora ya es muy difícil volver a hacerlo. Ya emular el cine kinky puedes hacer una película de ahora. Llámalo de los kinkis de ahora, llámales como quieras. Me da igual que si alguno roba, pero lo que no puedes hacer es una película sobre los años 70 y 80 de cine kinky. Pero ha quedado clarísimamente inscrito en el imaginario audiovisual español, de tal manera que los kinkis, la fuga, el relajo, la rumba, o sea, hay toda una serie como de coordenadas que siguen resonando en algunos productos actuales, incluso en teleseries como Vis a Vis, por ejemplo, carcelarias, también en los productos carcelarios aparecen referencias al cine kinky y, por ejemplo, como os decía, en los videoclips de Rosalía también está claro que, si no ella, desde luego quienes han hecho los videoclips, Canadá, la productora, sí que tienen en mente algunas coordenadas que vienen de todo ese universo del cine kinky que, insisto, está muy inscrito en el subconsciente popular. Hay un estímulo diario aún sobre ese género, que hay temas que, joder, que han pasado 40 años y seguimos siendo un país que no ha evolucionado como como han evolucionado otros países. Es el feminismo, el tema de las drogas que también se sigue suscitando en esos barrios y la mala vida, el tema del aborto, bueno, pues que hay la violencia, la falta de educación. Y lo triste es que todavía existe eso. O sea, y si es lo que te he dicho, ¿no? Si lo quieres, vamos y te lo enseño, que hay sitios en que todavía están en el año 72. ¿No te has enterado? A este le han contratado a los del cine para hacer una peli. ¿Sí? Que sí, colega. Me han dicho que es una película sobre la delincuencia juvenil. Pues ya sabes, si necesitan extra me avisas. Vale, pero tú para hacer de navajero no creo que valgas. Nada, para eso del cine hay que dejarse partir el caca, si no, pasan de ti. Pues para mí, todas las pelis que se han hecho de rollos de macarras y tal son una full de Estambul. Y es que esos tíos del cine, ¿qué cojones saben? Tú diles que vengan a hablar conmigo, que yo les explicaré de qué va la movida. Joder, a otro que le pillan el caca.